Bien, en el día de hoy lo que les voy a estar explicando es cómo se desarrolla una red neuronal sencilla, pero en la práctica, dentro de Python y utilizando TensorFlow y Keras puntualmente, el módulo de Keras, de la API de alto nivel de Keras. Si vieron mi video anterior en el que les estuve explicando desde la teoría y un poco comprendiendo en detalle cómo aprende la inteligencia artificial, cómo aprende la IA, seguramente ahí pudieron entender que las redes neuronales es especialmente fundamental, es básicamente uno de los pilares en los que se fundamenta el aprendizaje para la inteligencia artificial, ¿sí? La manera en la que la IA aprende puntualmente. Entonces, si no vieron el video, les invito a que vayan a ver ese video ahora mismo, porque es muy importante comprender bien cómo funcionan las redes neuronales internamente, ¿sí? Y a su vez, cuáles son los componentes fundamentales de esas redes neuronales. Luego que vean eso, vuelvan a este video y de esta manera van a poder comprender mejor el código dentro de Python, ¿sí? Porque nada sirve estar cogiendo código, copiando y replicando códigos sin entender bien qué funciones están teniendo cada uno de esos parámetros que estamos imprimiendo dentro del código, que estamos programando dentro del código en Python. Esa es la importancia un poco de la teoría. Pues bien, para este ejercicio vamos a, yo he definido este problema, me he imaginado esta situación. Me gusta mucho el cine, la cinematografía, las series de ficción en general. Y bueno, Juego de Tronos fue una de mis series de ficción favorita de los últimos tiempos. La he disfrutado bastante. Basado en ella, inspirado en Juego de Tronos, he pensado en una red neuronal que tuviera como objetivo, o un sistema que tuviera como objetivo, ser como el asesor del guionista, ¿sí? Y que lo ayudara a decidir si debía en X o Y determinado momento de la serie desvivir o no desvivir a un personaje, ¿sí? Inspirado un poco en lo que sucedió con Juego de Tronos, que si no lo han visto, pues es una de las series más importantes durante los últimos tiempos, y uno de los factores que la hizo especialmente interesante, especialmente al inicio, fue el hecho de que se atrevió a desvivir a su personaje principal justo al inicio de la temporada, cuando todos creíamos que este era el personaje, digamos, líder de la serie, Ned Stark, etcétera, etcétera. Todos estamos como enganchados y empatizados con él. Pues simplemente los showrunners y el escritor George Martin, pues básicamente decidió darle, no puedo decirlo, pero alejarlo, mandarlo a otro mundo, no sé, en fin, decidió sacarlo de la serie, y de esa manera pues todos quedamos impactados. Y esto, aunque no fue la primera serie ni película que lo hizo, sí que fue una de las primeras a nivel mainstream que lo hizo, ¿no? Que se atrevió a hacerlo, y fue un momento muy decisivo. Bueno, basado en eso, inspirado en eso, he pensado en este problema, y esta red neuronal lo que tiene como objetivo es, pues básicamente su problema a resolver es ese, ¿no? Decidir si desvivir o no desvivir a un determinado personaje. La salida de la red neuronal va ahí entre 0 a 1. Si estuvieron en el video anterior se podrán recordar que les dije que las redes neuronales o los sistemas computacionales se entienden ceros y unos como sí o no o sí en este caso. Sin embargo, en este ejercicio práctico vamos a utilizar la función de sigmoid para suavizar un poco esa respuesta, para que no sea una respuesta tan tajante de sí o no, sino sea más bien una respuesta suavizada que vaya más cercana a un porcentaje, es decir, un 20% de probabilidad, un 20% de recomendación para el guionista de que hagas o no hagas esta puntual decisión, tomes esta puntual decisión con el personaje. Bueno, pasamos a los factores de entrada, como les mencionaba anteriormente. En este caso, los factores de entrada son las características del personaje, ¿sí? Yo he definido aquí, por temas prácticos y didácticos, he elegido 4 características del personaje que me han parecido interesantes y que pudieran tener alguna lógica especial para tomar esta decisión. Por ejemplo, la relevancia para la trama. Esta característica o este factor va entre el 1 al 10, donde 1 es completamente irrelevante y 10 es completamente importante para la trama. Luego pasamos con la popularidad del personaje, también va de 1 a 10. Arco del desarrollo del personaje, que tiene que ver qué tanto se ha desarrollado dentro de la historia, 1 a 10 nuevamente. Potencial para futuras tramas, qué tanto potencial tiene de desarrollar tramas con este personaje, 1 a 10 nuevamente. Y estos serían los 4 factores, las 4 variables que mencionamos, por ejemplo, en la teoría anterior. Las 4 variables que le ayudan al sistema a cómo determinar
cómo tomar esa decisión, ¿sí? Con base en qué toma esas decisiones, basado en estos 4 factores. Hablábamos en el video anterior que los humanos tomamos decisiones basado en lo que veíamos en el contexto cultural, en nuestras propias creencias, y estos serían como factores. En un tema computacional estos vendrían siendo como variables, factores. Entonces, emulando un poco ese sistema del cerebro humano, lo llevamos a la computación. Esto es un poco lo que mencionamos en ese video anterior. Y tenemos estos factores que son cuantificables finalmente. Y de esa manera, si son cuantificables, el sistema los puede tratar, comprender, manipular, etcétera, etc. Luego pasamos a la parte de splitting the data, que es básicamente dividir la data, ¿sí? En datos de entrenamiento y datos de testeo. Los que han hecho ya Machine Learning saben que esto es completamente esencial. Y bueno, los que no, básicamente consiste en el proceso de dividir tu conjunto de datos. En este caso, nuestro conjunto de datos va a estar conformado por 10 personajes. Los 4 factores para cada uno de estos 10 personajes comprenden nuestro conjunto de datos, y a su vez este conjunto de datos va a ser dividido en un 75% para datos de entrenamiento y un 25% para datos de testeo. Este 25-75% simplemente ha sido elegido de manera arbitraria, podríamos decir. Puede llegarse a optimizar un poco, pero para estos ejercicios se entiende y se inicia con, digamos, de manera arbitraria. Y también hay que lo más común es que se utilice una fórmula de 80-20, 70-30, hasta 60-40, ¿sí? Siempre entendiendo que los datos de validación no van a ser superiores a los datos de entrenamiento, por lógica, ¿no? Bueno, y luego pasamos a otro concepto que es el de la semilla, ¿sí? El random, sí, la semilla aleatoria, la semilla aleatoria básicamente. Y este concepto es un poco más ambiguo, pero a mí me ayudó mucho el ejercicio, para entenderlo, el ejercicio de las cartas, del juego de cartas. La semilla es básicamente un número que también elegimos de manera arbitraria, ¿sí? Pero que le ayuda al sistema a siempre basarse en ese número para hacer la separación de los datos. Sí, de los conjuntos de datos. Esa es su principal función. Volviendo al tema del juego de las cartas. En el juego de las cartas nosotros tenemos una baraja de cartas, la revolvemos de manera aleatoria, que es lo que hace el modelo. Revuelve todos estos datos, ¿sí? De manera aleatoria, y luego simplemente dividimos las cartas en la mitad, ponemos una en la mesa y repartimos. Esta división arbitraria también es lo que hace, es básicamente la analogía que tiene con la random seed, con la semilla aleatoria, ¿sí? Sin embargo, es muy útil porque es como que cada vez que nosotros fuéramos a repartir, empezamos el nuevo juego, estuviéramos haciendo esa separación ahora basada en ese número, básicamente. Luego pasamos al desarrollo del modelo. El desarrollo del modelo ya es puntualmente la programación de la red neuronal. Vamos a utilizar aquí específicamente el modelo de Keras y Keras.sequential, que es lo que vamos a ver en Python. Y esto es lo que quiere decirle puntualmente al sistema al programa dentro de Python, es que la red neuronal es secuencial, ¿sí? Que van capas tras capas, ¿no? Y neuronas consecuentes a una de otra. Tenemos dentro de esta misma desarrollo del modelo un concepto importante que es las funciones de activación que mencionábamos anteriormente en este video también, que la función de activación tiene como objetivo determinar cuándo una determinada neurona, con base en esa función, o sea, con base en ese procesamiento, activarse o no. En este caso, para la capa que nosotros vamos a definir una primera capa de entradas, que son los 4 factores que ya definimos. Una segunda capa que comprende 5 neuronas que va a tener nuestra red neuronal. 5 neuronas ocultas en esta capa oculta que se van a encargar de procesar de manera oculta. Y van a estar basadas en la función de ReLU, ¿sí? La función. Que lo que básicamente hace la función es, si la entrada es positiva, devuelve la entrada. Y si la entrada es negativa o 0, devuelve un 0, ¿sí? Esta es la función como se ve gráficamente, y esa es, pues, básicamente el objetivo de esa función. Luego tenemos el input shape, que no quiere decir más que los 4 factores. O sea, la estamos definiendo dentro del modelo que hay 4 factores de entrada, ¿no? Los 4 factores que hemos definido previamente. Y la última capa, Layers Dense 1, que estamos definiendo que la última capa es una neurona, puntualmente. No la última capa, no. La última, sí, en la última capa hay una sola neurona, que es la neurona de salida, encargada de producir los datos de salida con base en los resultados que obtenga de las capas ocultas.
previas a ella, ¿no? Y va a estar basada en la función de sigmoid. Esta es la parte importante porque, digamos, aquí estamos pasándonos ya, a diferencia de lo que planteamos en el video anterior, en este ejercicio vamos a estar planteando una función de sigmoid para suavizar esa respuesta. Ya no va a ser una respuesta de 0 y 1, sino va a ir entre 0 y 1, es decir, cualquier decimal dentro de ese rango que nos permite interpretar ese resultado como un porcentaje de probabilidad, ¿no? Un 75, un 80, un 20% de probabilidad de que este personaje deba morir. Es decir, nos va a dar más una recomendación el sistema. Luego pasamos a la compilación del modelo, y aquí lo importante es el optimizador, ¿sí? Como mencionaba en el video anterior, los modelos de redes neuronales llegaron a un techo, o uno de los problemas de los modelos de redes neuronales a los que se enfrentó fue el hecho de la optimización de los parámetros de manera manual. Es decir, cuando teníamos una red neuronal pequeña con 1, 2, 3, 4, 5, 10 neuronas, es muy fácil, cuando necesitamos optimizar el modelo para que haga mejores predicciones y reduzca los errores en esas predicciones, tenemos que ajustar los parámetros de peso, los parámetros de vías, los umbrales, etc. Hacer esos ajustes manuales es muy fácil cuando tenemos pocas neuronas. Sin embargo, cuando llegamos a trabajar con neuronas más grandes, o las que son realmente interesantes para problemas más complejos en el día de hoy, hablamos ya de redes neuronales con capas de qué sé yo, cientos, miles y hasta millones de neuronas, como la que vemos aquí, por ejemplo. Ya esto es un problema grandísimo, porque es sencillamente es humanamente imposible ajustar todos estos parámetros de manera manual. Es ahí donde entran entonces los optimizadores, que no son más que un algoritmo que automatiza esos ajustes, ¿sí? Buscando siempre con el objetivo final de reducir siempre los errores del modelo y aumentar las precisiones, pero de manera automática, ¿ya? Ese es uno de los grandes avances por los cuales hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo, está teniendo un gran boom dentro de todo el mundo de tecnología y dentro de todos los sectores económicos. Luego tenemos la función loss, la función de pérdida, ¿sí? que se encarga pues puntualmente de calcular cuánto se equivoca la red en sus predicciones. Y estamos utilizando la Binary Cross Entropy, que es el parámetro de Binary Cross Entropy que se utiliza para este tipo de redes que vamos a usar hoy, que se enfocan en clases de sí o no, en dos tipos de respuestas. Luego tenemos la métrica de precisión, que nos ayuda a evaluar la precisión del modelo, tal cual. Luego pasamos a la fase de entrenamiento ya como tal del modelo. Y aquí lo importante es entender las épocas, los epochs. Las épocas son como ciclos, ¿sí? ¿Cuántas veces del inicio al final pasa o se ejecuta los datos de entrenamiento? Se ejecuta el modelo con los datos de entrenamiento. En este caso yo he definido 30 por temas de simplicidad, por temas también de consumo de recursos y por tema de tiempo, para que no se haga tan extenso al momento de ejecutarlo en el código en Python. Así lo he definido. Pero esto lo que busca es básicamente, aquí lo que estamos queriendo decir al entrenamiento es, queremos 30 épocas. Y lo importante aquí es que en cada una de estas épocas, con base en el optimizador que mencionamos anteriormente, el modelo lo que va a empezar a ver es, ok, en esta época, basado en estos parámetros de peso, etcétera, 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 he obtenido estos resultados y el modelo es X porcentaje preciso y X porcentaje de errores ha cometido. Sí. Ok, entonces con base en esto, boom, vuelve y empieza una nueva época, y entonces ahora ajusta de manera automática con ese algoritmo de optimización, ajusta los parámetros para cada vez buscar mejores resultados, ¿sí? Aquí es donde sucede. Evidentemente, entre más grande sea el número de épocas, más inteligente, ¿no? El modelo es capaz de detectar mejores patrones y optimizar mejor esos parámetros. Sin embargo, no siempre es así. No quiere decir que si le coloco un número completamente exagerado o loco, simplemente el modelo va a ser mejor. No, porque lo que sucede también es que el modelo empieza a hacer un sobreentrenamiento, un overfitting, el fenómeno de overfitting puntualmente, que es que ya se aprende
como quien dice, de memoria los datos de entrenamiento, y por ende las predicciones ya empiezan a ser un poco artificiales, ¿sí? No son reales. Entonces tampoco queremos eso. Entonces el número de épocas también lo manejamos nosotros manualmente, pero siempre jugando y pensando y calculando y evaluando el overfitting del modelo. Pero bueno, ese es un tema más amplio y un poco más avanzado que mencionaremos en un próximo video. Luego tenemos el backside, que son, en este caso he definido 3, y esto es básicamente 3 parámetros con los que quiero que se calcule cada una de estas neuronas dentro del proceso de las épocas, dentro del proceso de entrenamiento, ¿sí? He puesto un número pequeño que lo que hace que sean, pues básicamente con un número pequeño de backside, las variaciones son más grandes en cuanto a las pérdidas, ¿sí? Que vamos a ver entre cada época. Van a haber variaciones mucho más grandes, pero reduce los mínimos locales. Ahora, un backside grande es en teoría mucho mejor, genera un entrenamiento un poco más estable, ¿sí? No vemos estas variaciones tan exageradas entre una y otra, pero requiere mayor capacidad de memoria. Esa es la razón por la cual he elegido un número pequeño en esta ocasión. Para finalmente llegar a la predicción. La predicción, aquí lo importante es, bueno, vamos a introducirle los datos, los factores de entrada de un nuevo personaje ya a nuestro modelo entrenado para que él tome la decisión y nos dé esa recomendación. Los parámetros son el personaje de Nextstar y puntualmente estos son de manera arbitraria, ¿sí? Yo he elegido estos parámetros para la relevancia para la trama principal, pues le doy un 10, para la popularidad le doy un 10, Heralco, el desarrollo del personaje le he dado un 8 y a potencial para futuras tramas le he dado un 7, ¿sí? Bien, vamos ahora a Python y esto es lo que tenemos. Empezamos con, bueno, aquí un poco de importar las librerías, que vamos a usar, TensorFlow, etc. Y luego pasamos a la primera parte, que es el conjunto de los datos y los factores de entrada. Aquí yo los he creado manualmente porque es un conjunto de datos pequeño básicamente y por ejercicios prácticos y de simplicidad. Estos son los datos de entrada, ¿sí? Yo he definido 10 personajes para nuestro conjunto de datos, dentro de los cuales pues he puesto que pues, está Jon Snow, Robert Baratheon, Cersei Lannister, Robb Stark, Catelyn Stark, Daenerys Targaryen, Stannis Baratheon, Theon Greyjoy, Peter Dinklage, Tyrion Lannister, etc. Y cada uno de estos personajes tiene sus factores de entrada. Por ejemplo, en el caso de Catelyn Stark, tiene un 10 que corresponde a su importancia dentro de la trama, tiene un 9 para la popularidad de Catelyn Stark. Me parece un poco elevado, pero bueno. 8, que sería el arco del desarrollo de este personaje, y un 7 para el potencial para futuras tramas. Y así sucesivamente para cada uno de los 10 personajes. Luego tenemos datos de salida, donde vamos a ver, pues aquí se refiere a la etiqueta, un proceso de etiquetado de estos personajes, de estas variables, ¿sí? Siendo 0, no muere, 1 se desvive, básicamente. Aquí los tenemos para cada uno de los 10 personajes, cada uno de sus resultados. Esto le ayuda al modelo a entrenarse para poder hacer estas predicciones finales. Pasamos a la fase número 2. En este caso, la división de la data entre entrenamiento, datos de entrenamiento y datos de validación o de testeo. Aquí lo vemos. Datos de entrenamiento, datos de testeo, datos de entrada. Y lo importante aquí, ¿con base en qué? Con base en los datos de entrada, que son estos acá, y los datos de salida que tenemos acá. Y el test site, que es el número, la manera en Python en la que nosotros definimos cuánto porcentaje de este conjunto de datos queremos que sean utilizados para la validación. En este caso yo he definido 25%. Y la semilla aleatoria, que la he definido, como les mencionaba anteriormente, de manera arbitraria en 70, porque simplemente es un número que me gusta y ya está. Pero que lo importante es que le ayuda al modelo a establecer siempre esta semilla, o sea, se basa siempre en esta semilla para hacer esa separación, ¿vale? Luego, desarrollo del modelo. Tenemos que el modelo, pues como les mencionaba, vamos a utilizar Keras Sequential, que es un modelo, como les mostraba en esta gráfica acá, que es simplemente decirle esto. Estamos definiendo que sea un modelo de red neuronal secuencial, neuronas una consecuente a la otra. Layers, para la capa de neuronas ocultas, hemos definido 5 neuronas y que se activen con la función ReLU, con unos 4 parámetros o factores de entrada. Son los 4 factores que hemos definido previamente. Entonces sería así, ¿no? 4 factores de entrada, así se vería de manera secuencial,
con una capa que es oculta, con 5 neuronas, y finalmente una neurona de salida, que es esta que estamos viendo acá. Una capa con una neurona de salida, con la función de activación. Si recuerdan, la función de activación, mencionábamos en el video anterior, tiene como objetivo procesar la información dentro de esa neurona para decidir cuál es la respuesta que va a entregar o no, ¿sí? En este caso, basada en la función de sigmoid, nos va a entregar un valor entre 0 a 1, entendiendo que la función de sigmoid no entrega valores enteros, ¿sí? Sino que nos entrega valores más suavizados, o por lo menos dentro del rango de 0 y 1, para buscar una respuesta un poco más a modo de recomendación, un poco más suavizada, un poco más cercana a las probabilidades, ¿ya? Luego pasamos entonces a la compilación del modelo. Lo importante aquí es lo que les mencionaba previamente, el optimizador. Estamos utilizando Adam, que simplemente es uno de los optimizadores más populares dentro del desarrollo de redes neuronales. La función de pérdida la definimos como Binary Cross Entropy, simplemente para funciones de pérdida de clases, redes neuronales de dos clases, ¿sí? Y las métricas para calcular el accuracy, la precisión. Pasamos entonces al entrenamiento acá, y aquí tenemos entonces que el modelo, ajustamos el modelo con base en los datos de entrenamiento y las épocas que vamos a definir, o que yo he definido ya, que quiero que sean 30 épocas, 30 ciclos en los que se ejecute el modelo, para que haga esa optimización él de manera automática con base en el optimizador Adam, por ejemplo. Con un batch size de 3 parámetros son los que quiero que hagan 3 parámetros a la vez para hacer ese cálculo, ¿sí? Y Fairbox, que Fairbox no quiere simplemente una barra que muestra esta barra que vemos acá, que vamos a ver, ¿sí? Cómo se va cargando el modelo en cada época, y que nos muestra también el accuracy y la pérdida en cada una de las épocas, para ver cómo va variando entre cada una de estas épocas, cómo va mejorando el modelo, verlo manualmente, ¿no? Luego pasamos a la evaluación del modelo, que no es otra cosa que es básicamente obtener los datos de precisión y de pérdida, ¿no? Con base en la función de pérdida. Esto acá, ¿sí? Con base en, ahora sí, los datos de testeo. O sea, estamos probando el modelo con los datos de testeo para hacer esa evaluación, ¿no? Aquí utilizamos el 75% de la data que reservamos para entrenamiento. Acá utilizamos el 25% de la data que reservamos para el testeo, precisamente, y obtener esos datos de precisión y de pérdida, para finalmente llegar a la predicción. La predicción, definimos la variable de NextStar, que es el nuevo personaje que queremos determinar si desvivir o no. Y entregamos entonces los 4 factores. Los 4 factores que corresponden a su relevancia para la trama 10, popularidad 10, arco del desarrollo 8 y potencial para futuras tramas de 7, como lo vemos acá. Esos 4 factores correspondientes, con base en esos 4 factores, el modelo, ahora que ya hemos entrenado, debe entonces hacernos una predicción, en este caso una recomendación, para nosotros tomar la decisión final como guionistas. Acá simplemente imprimimos el resultado. Entonces ponemos a correr el modelo, vemos aquí que van sucediendo cada una de las épocas y nos va entregando el accuracy y el loss, ¿sí? Cuánta precisión y cuánta pérdida, cuántas veces falla el modelo en cada una de las épocas, para finalmente entregarnos la decisión final, ¿sí? Su respuesta final. Entonces, para NextStar, la probabilidad de desvivirse o no, ¿sí? Debe ser de 0.91. Esto se entiende en porcentajes también, puede ser un 91%. O sea, el modelo nos está recomendando en un 91%, con un 91% de probabilidad de que nosotros debemos desvivir a NextStar, ¿sí? Esto es básicamente lo que nos entrega el modelo. Pues es una probabilidad bastante alta. Pero vemos acá, por ejemplo, que en la pérdida y en la precisión el modelo también tiene datos bastante interesantes. En cuanto a pérdida, nos ha entregado un 2.33, que es realmente un porcentaje, un número bastante alto. Esto quiere decir que el modelo realmente ha cometido bastantes errores cuando estaba intentando predecir
con base en los datos de entrenamiento y en los datos de validación. Ha cometido realmente bastantes errores, por lo cual el modelo, esto ya empieza a quitarle confiabilidad a este resultado, por ejemplo. Y a su vez en precisión 0.33, que es también un dato bastante bajo. Es decir, qué tan preciso fue al momento de acertar, ¿sí? Con base en los datos. O sea, en el proceso de validación y de testeo, qué tan preciso fue el modelo al momento de acertar con los datos de validación con respecto a los datos de entrenamiento, ¿sí? Y en este caso vemos que la precisión fue de 0.33, que es realmente muy baja, ¿sí? Hablamos dependiendo del sector, dependiendo del ejercicio, dependiendo de la situación. Nosotros definimos qué tanto es poco, o sea, qué tanto queremos, qué tanto umbral queremos nosotros o qué tanta límite de aceptación tenemos nosotros para con respecto al modelo. Pero por ejemplo en marketing, que es donde yo más he trabajado, hablamos de modelos con una precisión de un 60, 65, 70 son realmente excepcionales, son modelos muy buenos, pero por el contexto también en el que estamos, en el contexto del marketing. Luego he trabajado también con datos en el sector de medicina donde un 60% es realmente malo, ¿sí? No es aceptable. Requieres más o menos un 95, 92, y obtener esos resultados dentro de un modelo para una predicción con datos de medicina es realmente una tarea difícil, requiere de mucho trabajo, ¿sí? Pero es para comprender un poco que depende del contexto. Definitivamente, sea cual sea el contexto, una precisión de 0.33, de 33% es realmente muy baja, ¿sí? Pero para este ejemplo, como es esto requiere que, por ejemplo, esto requiere que tú necesitas más datos. En este caso yo simplemente he cogido 10 datos, es un conjunto de datos muy pequeño para hacer realmente una red neuronal. Necesitas un conjunto de datos mucho más amplio para que el modelo pueda entrenarse mejor. Y de luego también empezar a jugar con los datos de las épocas, ¿sí? Los datos de entrenamiento, qué tanto de guardas para la fase de validación, qué tanto los batch size también. Con estos parámetros empiezas a jugar con ellos para obtener mejores resultados, ¿no? Pero bueno, esto es en nuestro ejemplo. Para efectos prácticos, esto es lo que nos está decidiendo nuestra red neuronal. Nos da una recomendación de un 91% de que debemos finalmente desvivir a Nexstar, tal y como sucedió dentro de la serie. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan entendido un poco más cómo se desarrolla, cómo se programa un modelo de red neuronal dentro de Python. Nos vemos en un próximo video.